El sábado llegó al final. Jesús estaba muy cansado por la actividad de ese día sábado. La Biblia dice, recuérdenlo bien, en Marcos capítulo 1, antes de los versículos 35, que Jesús atendió hasta muy tarde a todos los que llegaron a él para recibir algún milagro, para ser sanados. Hasta muy tarde. Y la Biblia dice que Jesús se fue a dormir. Pero ahora Marcos 1:35 al 39 nos presenta otra actividad de Jesús. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, la Biblia dice que en el versículo 35 que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar desierto para orar. Observen, familia, esta frase. Jesús se había desvelado, Jesús se había cansado, Jesús había pasado momentos de cansancio y sin excusa y sin poner ninguna excusa se levantó, como solía hacerlo, para ir a un lugar desierto para orar. Jesús buscó un lugar tranquilo para comunicarse con su Padre. Ahora, familia, quiero aquí mencionar de este texto, algunas lecciones prácticas que encontramos. La primera, obviamente, tiene que ver con la importancia que Jesús le da a orar. Es de suma importancia considerar que para Jesús la oración no es una opción. Para Jesús la oración no es un programa. Para Jesús la oración es un estilo de vida. Por eso es que para Jesús la oración tiene gran relevancia. Y yo dije al principio que Jesús, sin poner excusa, sin excusar, se levantó temprano, a pesar de que se había desvelado, y se fue a un lugar desierto para orar. Al contrario, nosotros como seres humanos, ¿por qué no nos levantamos temprano para orar, para estudiar la Biblia? Bueno, antes de seguir avanzando, yo quisiera que colocaran allí en el chat, porque por allí va la lección de esta mañana, que colocaran: Señor, ayúdame a levantarme temprano para poder estudiar la Biblia, para poder orar. Ayúdame a despertarme temprano para que yo pueda orar, para que yo pueda estudiar, para que yo pueda buscar tu rostro cada mañana. Entonces Jesús, sin excusa, se levantó para orar. Pero nosotros tantito nos desvelamos y ya no nos vamos a levantar temprano para orar, ya no nos vamos a levantar temprano para estudiar la Biblia, ya no nos despertamos temprano para tener nuestra comunión con Dios. Es real. Y nuestros desvelos no son como los de Jesús haciendo lo bueno. Porque aun cuando nosotros hacemos lo bueno, nosotros nos excusamos. Por ejemplo, si vamos a una vigilia y es hasta la medianoche, bueno, mañana no voy a levantar temprano porque pues fui a una vigilia y creo que está justificado el que yo no me levante temprano. Pero no está justificado. ¿Por qué? Porque al final es una responsabilidad nuestra el ir a la vigilia, pero también no solamente ir a la vigilia, el despertarnos temprano para hacer lo que solemos hacer siempre, tener nuestra actividad devocional. Entonces Jesús nos deja bien claro: no importa cuán cansado estés, no importa cuán desvelado estés, hay algo que tiene más relevancia, es tu vida devocional con Dios. Por eso bien hiciste, Josefa, en colocar: Señor, ayúdame a despertarme temprano para orar y estudiar tu palabra. Ayúdame para buscar tu rostro temprano. Ayúdame para consagrarme a ti cada mañana. Mi familia, aquí tenemos esta actividad importante de parte de Jesús. Ahora, yo quiero presentarles a ustedes por qué usted tiene
que despertarse temprano para orar, para consagrar su rostro. ¿Por qué? ¿Y por qué de mañana? ¿Y por qué justo en la mañana? Jesús se fue al monte a un lugar desierto a orar, siendo aún muy oscuro, muy de mañana, mientras todos dormían. Oh familia, su estudio de la Biblia debe ser muy de mañana, cuando todos duermen. La razón es sencilla. Ahorita, por ejemplo, fíjense familia, ahorita vino y se asomó Matías. Ustedes a veces observan que Matías viene para estar conmigo cuando estoy transmitiendo. Pero ahorita son 20 para las 7 y Matías ya se despertó. Si yo me levanto tarde, Nelly y Matías se despiertan. Y por más que yo quisiera estudiar la Biblia, ya están los niños allí. Papá, papá. Por eso, familia, Jesús. ¿Escucharon? Por eso usted y yo tenemos que estudiar la Biblia temprano, cuando todos duermen, cuando todo está en silencio, cuando todo está tranquilo. Nosotros debemos procurar estudiar la Biblia. Por eso ustedes que son amas de casa, aún con cansancio y todo, deben estudiar la Biblia antes que se levante el esposo gruñón, antes que se despierten los hijos gruñones, antes que se despierte la esposa gruñona. Usted tiene que estudiar, querido hermano. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. ¿Por qué, mi familia? ¿Por qué? Sencillo. Sencillo. Porque inmediatamente dice la Biblia que Jesús se fue al lugar desierto para orar. Después llegaron Pedro y sus discípulos a buscarlo. Sí, llegaron para buscarlo en el desierto. No llegaron para orar con él. No llegaron para ponerse a orar ellos allí. No, llegaron para interrumpir su momento de oración y para decirle que lo que había hecho ayer, o sea, el sábado, de sanar, de hacer milagros aquí y allá, era espectacular y que tenía que volver a hacerlo. Familia, mi familia, cuán importante es que nosotros, antes que las personas se despierten, nosotros podamos ya haber dedicado un tiempo para consagrarnos a Dios. Despiértate, repito, antes que se levanten los hijos gruñones, el esposo gruñón, la esposa gruñona. Antes que se despierte, o sea, lo que quiero decir, antes que tú tengas alguna interrupción, tú tienes que despertarte. Tú tienes que despertarte. Así que, mi familia, quiero animarte para que tú puedas definitivamente buscar el rostro de Dios. Muy de mañana, cuando todos están dormidos. Allí está el secreto de Dios. Ese es el secreto de Dios, familia. Ese es el secreto de Cristo. La oración, la devoción personal. La devoción personal. Ese es el momento, ese es el secreto de Jesús. Su mayor secreto, su mejor secreto de Jesús era despertarse todos los días para buscar su rostro, para poder orar en oración. Y entonces nuestra pregunta final de la lección de esta mañana es: si Jesús mismo necesitó dedicar tiempo, tanto tiempo para orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Cuánto tiempo? Otra vez, si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? Pero hay otro texto de Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice que Jesús se fue para orar, subió al monte para orar y pasó toda la noche orando. Lucas 6:12. Y Jesús subió al monte para orar y pasó toda la noche orando. Es que para Jesús la oración no era un programa, no eran 10 días de oración, no era una semana de oración, no eran 40 días de oración. Para Jesús, Vicky, para Jesús, la oración era un estilo de vida. Es decir, era el pan
de cada día, la oración. Si Jesús mismo necesitó dedicar tiempo para orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Quieres colocar allí en el chat, Señor? Ayúdame a invertir tiempo contigo. Ayúdame a invertir tiempo contigo. Necesitamos invertir tiempo para Dios. Invertir tiempo con Dios. ¿Cuántos quisieran decirle así a Jesús está en esta hora? Ayúdame a invertir tiempo para ti. Ayúdame a invertir tiempo para ti. Que mi Dios los bendiga, familia. Que mi Dios los acompañe en este día de actividades. Cuídense mucho. Soy su amigo Nemorio Machucho González. Y les deseo lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.